Bienvenida a Libera tu magia interior, el podcast, un espacio para que te permitas sentir, reflexionar, sanar y conectar con eso que te hace única y extraordinaria. Te invito a disfrutar de este espacio para que juntas liberemos nuestra magia interior. Hola, bienvenidas ya a el tercer episodio de tu podcast Libera tu magia interior. Este es muy especial para mí. Hoy vamos a hablar sobre sanando la herida de abandono. En el episodio anterior, que por cierto, si no lo has visto, te lo recomiendo, hablé un poco sobre la niña interior. Y bueno, esta niña interior puede herirse dependiendo de todas las cosas por lo que atraviese a lo largo de su infancia. Y las diferentes heridas que se puedan generar va a depender mucho de las cosas que haya experimentado, sobre todo con sus padres o figuras que representan mucha afinidad, ¿ok? Figuras importantes de apego. En este caso, mamá, papá, algún cuidador o personas como por ejemplo una maestra, un pastor, un sacerdote o cualquier figura que sea importante dentro de su núcleo familiar, un tío, una tía, una madrina, etc. Aunque sobre todo se da con papá y mamá, ¿ok? Así que bueno, la herida de abandono es una que conozco muy de cerca, no solo porque diariamente lo trato con mis pacientes, sino porque es justamente la herida o una de las heridas que yo pude experimentar a lo largo de mi vida, ¿ok? Entonces, bueno, contándoles brevemente o resumiendo un poquito mi historia, resulta que cuando yo tenía pocos meses de vida, me fui a vivir con mi mamá a una ciudad que se llama Mérida, en Venezuela, y era muy fría, ¿ok? Entonces, bueno, me enfermaba continuamente, bronquitis, neumonía, no salía de gripes, y el médico le dice a mi mamá que, bueno, que para yo estar bien de salud, debía vivir en un lugar caliente, ¿no? Entonces, mi mamá estaba estudiando en Mérida y ella decide dejarme al cuidado de mis dos abuelos, personas ya 50 y tantos años, ¿ok? Me dejan en Mene Grande, en el estado Zulia. Yo tenía allí aproximadamente 8 meses, ¿no? Entonces, bueno, crecí obviamente con esta carencia de una mamá a diario, ¿no? Y aunque yo sé y hoy estoy consciente de que no fue algo de que mi mamá me abandonó y dijo, ay, no la quiero, chao, la dejo, que fue algo difícil para ella, que fue una decisión dura de tomar, pero mi niña interior lo percibió de esa manera, porque lo percibió como un abandono, porque realmente una niña, un niño no son capaces de distinguir, de decir, bueno, mi papá está tomando esta decisión por tal cosa, o mi mamá está haciendo esto porque es lo mejor para mi futuro. No, sencillamente la niña dice, mi mamá no está, mi mamá me dejó, estoy sola, ¿ok? Y lo toma, si se quiere, como una falta de amor, como una falta de afecto. Y esto, por supuesto, no es que la niña no va a decir, mi mamá es mala, o mi mamá no me quiere, o mi mamá está pensando en nuestro bienestar. No, no le va a dar este sentido. La niña interior va a decir, yo soy poca cosa, yo soy lo peor, yo no soy digna de amor, yo no soy digna de cuidados, yo no soy digna de que alguien me elija y de que alguien se quede conmigo. Entonces allí es cuando surge esta herida. Y ahora entiendo por qué yo toda mi vida crecí con esta sensación de vacío, de abandono, de que no era parte, de que no era suficientemente buena. ¿Ok? Para nada. O sea,
yo sentía todo el tiempo que me juzgaban, que me hacían, porque además mi herida de abandono está acompañada con una de rechazo que ya más adelante les estaré contando, ¿no? Pero entonces toda mi vida sentí que no era parte, que estaba vacía, que estaba triste. Empecé desde muy pequeña con esta sensación, con este vacío, y justamente cuando me convierto en adolescente, empieza incluso la necesidad de acabar con mi vida. Yo no quería vivir. Y recuerdo, yo me fui a vivir a los 8 años con mi mamá, ya no vivía con mis abuelitos, entonces fue una adaptación muy difícil para mí y yo decía, mami, es que no quiero vivir, yo me quiero morir. Y yo le decía, ¿por qué me tuviste? ¿Por qué tenías que tenerme? ¿Ok? Entonces, imagino lo duro que era para ella escuchar cómo su hija no quería vivir. Y obviamente lo duro para mí de que a pesar que ahora sí tenía a mi mamá, no la estaba recibiendo, no la estaba sintiendo, me sentía totalmente desvinculada de ella. ¿Ok? Entonces, esto me ha llevado a diferentes episodios de mi vida, episodios de depresión, de ansiedad, de querer acabar con mi vida, de sentirme una fracasada, de no creerme o de no reconocer mi valor, de estar con parejas que no son nada contributivas para mí, de juntarme con personas que me dejaban, ¿ok? O juntarme con personas que eh, no me valoraban, ¿ok? Porque es que yo con tal de estar con esas personas que para mí eran importantes, yo lo hacía todo, ¿ok? Entonces justamente las personas que experimentamos una herida de abandono es cuando hay una separación física. Por ejemplo, mamá se tuvo que ir, mamá murió, mamá dejó al cuidado de alguien más, mamá o papá, ¿no? Mamá o papá dieron en adopción a esa persona, a ese niño, te dieron en adopción, o incluso un abandono emocional. De pronto, mamá y papá están muy enfocados en su área laboral, trabajan mucho tiempo y cuando te veían, pues no era como que estaban al 100% contigo. De pronto no tenías esa validación emocional de sentir que mamá y papá, cuando tú te sentías con miedo, con, con tristeza, con rabia o con cualquier emoción, podían acompañarla, ¿ok? Esto puede suceder mucho de pronto también en madres o padres que están atravesando por de pronto una depresión, que mamá está o papá están deprimidos, que están en la cama, que no quieren pararse, que no quieren jugar, que no quieren hacer nada, sino que están sumidos en su depresión, en su proceso emocional, o están en una ansiedad que no les permite estar conscientes contigo y que están en su proceso emocional en el cual tú no cabías. Y no porque ellos no quisieron, sino que no podían, ¿ok? O quizás eh, padres que están repitiendo esta misma herida. Yo hace tiempo tuve una paciente que me comentaba que su pareja había tenido o tenía una herida de abandono, que su padre pues nunca estuvo presente, era sumamente ausente, lo dejó al cuidado netamente de su mamá además hablaba muy mal del papá. Ya cuando se convirtió en adulto, pudo contactar a su padre y tener una relación más cercana con su padre, y resulta que al poco tiempo su papá muere. Esto para él fue reavivar la herida de abandono, porque desde su niño él está tomando como que su papá lo vuelve a abandonar. El sumirse en este duelo por la pérdida de su padre
ahora le impide a él poder estar presente para su hija. No quiere jugar, no quiere hacer nada con ella, no quiere compartir, quiere estar encerrado en su habitación y pues solamente la energía le da para ir a trabajar y ya. Y entonces su hija constantemente se siente triste porque papá no quiere estar con ella, porque papá no quiere jugar, porque papá no la quiere llevar a comer un helado. Y justamente es así como se repite este patrón si tú no lo sanas, ¿ok? Las personas que experimentan esta herida normalmente sienten un vacío emocional, sienten o experimentan una tristeza constante, pueden experimentar o están más susceptibles a padecer depresión, ansiedad y otros trastornos emocionales. Una de las cosas que también predomina mucho en el ámbito o en la herida de abandono es el miedo, yo diría terror a ser nuevamente abandonados. Y esto yo lo podía experimentar en mis relaciones, sobre todo amorosas, ¿no? Y claro, lo mío como está combinado con una herida de rechazo, es complejo porque entonces yo me enamoraba, pero a la vez me daba miedo, porque yo me estaba involucrando y yo decía, me da miedo que me abandone. Y en ese momento huía. Y el terror al ser abandonado, esta sensación de me está dejando, lo que te lleva es a ser sumamente complaciente y a romper tus límites, tus valores, a un cansancio emocional y físico, porque siempre estás como trabajando para ser validada por la gente, para que esa persona se quiera quedar contigo. O sea, es como que tenemos que comprar el amor de la gente a como de lugar porque no queremos estar solas. Y eso es algo muy duro. Que ya les voy a hablar un poquito de cómo sanar esta herida. Sin embargo, me adelanto que la única manera de poder sanar es que tú tengas mayor presencia contigo y que eso que estás esperando de los demás, tú puedas dártelo a ti misma. Algo también que es sumamente característico en las personas que experimentamos esta herida de abandono es el autoabandono. Es decir, estoy tan pendiente del otro, de que el otro obtenga lo que quiere, de que el otro esté bien, de que el otro esté complacido conmigo y con lo que yo soy, que me abandono a mí. No importa si yo quiero agua, yo te doy mi vaso de agua porque necesito que te quedes. No me importa si yo tengo hambre, yo te doy mi plato, no es mitad y mitad, yo te lo doy, quédate que yo te doy mi plato. No importa si yo quiero es ser cantante y andar de gira, si tú quieres que yo me quede aquí a tu lado sumisa, yo me quedo. Por amor, realmente no es por amor, realmente es porque necesito que tú estés conmigo para no sentir nuevamente este abandono, ¿no? A las personas con esta herida generalmente se nos hace complicado dedicarnos a nosotras, como poder vernos, sentirnos, poder experimentar esta sensación de necesito cuidar mi piel, necesito cuidar mis uñas, necesito verme bien. Y esto lo viví mucho al inicio de mi maternidad. A ver, yo estaba todo el día en pijamas, mi esposo llegaba a las 9 de la noche y me encontraba en pijamas, no me había bañado, a veces confieso que no me había cepillado, aparte que estaba experimentando una depresión postparto. Estaba todo el día allí como que no quiero hacer nada, pero mi hijo siempre estaba impecable, pulcro, perfecto, bien alimentado, y a veces yo ni siquiera comía. Hacía comida, le daba comida a él y yo, no importa, no me da tiempo, estoy jugando, estoy... Entonces, ¿qué pasa? Que te puedes ir a ese extremo en donde das tanto, pero que a ti misma te abandonas. Y esto también ha sido para mí un proceso de poder verme y validar todo lo que yo necesito, ¿no? No solo mi niña, sino mi adulta necesita. Y justamente hablando de extremos,
en estos días estaba con una paciente que acababa de dar a luz a su segunda niña y me decía, realmente llegaba a consulta, era porque ella sentía un gran temor de que su hija grande, o sea, su primera hija, experimentara esa sensación de que ella no estaba siendo suficientemente buena como mamá. O sea, ella creía que no estaba siendo buena mamá porque había tenido una segunda hija y que ahora su amor lo tenía que dividir entre las dos. Entonces ya no tenía tanto tiempo para la niña, la primera niña, ¿ok? Sino que ahora estaba, por supuesto, como es lo natural, dedicando mucho más tiempo a la recién nacida. ¿Qué pasa? Que ella tiene una herida de abandono y ella valora muchísimo la presencia, pero no está todavía en el punto de vivir esa herida desde la conciencia, sino desde el miedo, desde el yo no quiero ser como mi papá que me abandonó, o yo no quiero ser como mi mamá que me abandonó, sino que quiero ser lo que yo no tuve, ¿ok? Y eso también es un extremo que puede herir mucho y puede presionar mucho porque ella lo daba todo, lo da todo con sus hijas, con las dos. Y está todo el tiempo con ella y juega con la mayor y le da tiempo de calidad y veo sus esfuerzos y trata de dormir con ella. Hace todo lo que humanamente es posible hacer y aún así no se siente suficientemente buena como mamá. Y esto es producto del miedo, del terror que da cometer esa o generar nuevamente esa herida. Y una de las cosas que sí puedo rescatar, y no solamente en esta herida, pero bueno, lo hablo con la autoridad que me permite el haber experimentado, ¿no? Esta herida, es que una de las cosas que nos enseña, o que me ha enseñado a mí particularmente, es la presencia, lo valioso que es la presencia. Yo no hubiese dado tanto valor a la presencia si no hubiese tenido esta herida de abandono. Porque, por supuesto, entiendo lo triste que es estar solo, vacío, sin dirección, sin acompañamiento, a veces ni físico ni emocional. Y puedo desde eso, desde esa toma de conciencia y esa transformación, estar más presente conmigo y cuando no lo estoy, ser compasiva conmigo y poder reparar. Porque he entendido también que los padres fallamos y que nunca, a pesar de que hagamos todo lo que para nosotros está bien, nunca vamos a ser los padres perfectos para ellos. Que es imposible porque la mujer perfecta y la madre perfecta no existen. Y eso va también no solo para nosotras, nuestra generación, sino para nuestros padres, nuestras madres. Más que nunca en esta etapa de maternidad, el haber sentido abandono me ha permitido ser la mamá que quiero ser para mi hijo Lucas, con mis luces y con mis sombras, pero valorando siempre la presencia física y emocional. Ahora bien, te estarás preguntando, bueno, ok, ya me dijiste cómo está la herida y cuál es y qué se siente, pero ¿cómo hago para sanarla? Bueno, lo primero es reconocer que existe esta herida. Porque si tú no sabes que tienes una herida, no puedes atenderla, porque estás en desconocimiento. Ahora que estás viendo todo esto, te puedes dar cuenta y te puedes identificar. Y si no es esta, créeme, seguramente vas a encontrarla en los próximos podcasts, en los próximos episodios. Porque, como les dije al inicio, el 99% de nosotros tiene alguna herida y a veces tenemos hasta varias mezcladas, ¿no? Cuando te haces consciente de esta herida, puedes encargarte de ella para poder darle todo el cuidado que necesita para sanar. Por otra parte, y esto ya es algo muy personal, es una manera de abordarlo yo en mis terapias, creo que es súper importante que podamos tener un proceso
de sanación con el vínculo materno y paterno, que podamos tomar a nuestros padres y entender, y no solo entender con la mente, sino con nuestra alma, con nuestro corazón, que realmente ellos todo lo que dieron fue desde el amor, tanto lo bueno como lo que no sentimos que era tan bueno, pero que ellos estaban pensando que era lo mejor. Y yo te preguntaría hoy a ti, ¿tú haces algo con tu hijo, con tu hija, desde esta energía de, ay, lo voy a dejar, no, lo voy a dejar llorar y no me interesa que se sienta abandonado? No, ¿verdad? Si lo dejas llorar es porque tú crees que eso es lo mejor. Entre paréntesis, no lo es. Sin embargo, tú crees que lo es. Entonces, tú estás dando lo mejor. Ningún padre está haciendo lo peor para su hijo. Todo lo hace desde el amor. Y justamente esto es lo que debemos sanar. ¿Ok? Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, para sanar este vínculo con los padres, entre mis pacientes y sus padres, ¿no? Y que lo hice conmigo también, es a través de sesiones de constelación familiar. Para mí han sido súper sanadoras, pero no me voy a adelantar. Luego en otros episodios también les estaré compartiendo al respecto. Y por otra parte, y creo que es una de las cosas también fundamentales, es el maternarte. ¿Qué es maternarte? Ser tu propia mamá, ser esa mamá que tú sentiste o ese papá que tú sentiste que necesitaste y que por alguna razón no pudo ser. Maternarte significa que tú puedas acompañar a esa pequeña María Antonieta, a esa pequeñita que siempre está contigo en todo lo que necesita. Saber que es cuando tengo miedo, yo estoy aquí, yo te puedo proteger. Cuando tengo mucha rabia y quiero destruir todo a mi alrededor, yo estoy aquí, estoy para validarte, entiendo cómo te sientes y todo esto, ¿no? Y poder traerte nuevamente a la calma. Maternarme significa también, a ver, cosas tan sencillas como, ¿qué haces tú con tus hijos si tienes hijos? ¿Tú les compras ropa cada cuánto? ¿Cada 4 años? ¿Cada 5 años? ¿O cada vez que crecen? ¿O no sé, cada cuánto? Entonces es lo mismo contigo. ¿Por qué dejarte sin comprar ropa cuando realmente puedes, si necesitas tener una ropa más confortable porque, digamos, has aumentado de peso o has perdido de peso y quieres sentirte más cómoda contigo? Cómprate ropa, porque eso hace una buena mamá, estar dándole provisión a su cría, ¿no? Entonces es lo mismo contigo. Y créanme que parece algo muy banal, pero realmente no lo es, porque he tenido pacientes que me dicen, Anto, estoy todo el día con la misma ropa, todos los días, casi siempre, incluso salgo a algo especial y tengo una que otra cosa y me siento incómoda, me siento fea, no me siento bien conmigo misma. Y mi esposo me dice, pero cómprate ropa. Y yo, no importa, yo le compro a mis hijos. Ahí está la herida de abandono. Es como autoabandonarte. ¿Por qué no te darías algo que estás necesitando realmente? O por ejemplo, que no te dejes ese baño que yo necesitaba. Al igual que se lo di a mi hijo, ¿por qué no me lo di a mí? Pues me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué no le daba prioridad a mis dientes, a cepillarme, a bañarme? ¿Por qué no le daba prioridad a alimentarme bien? ¿Ok? Es esta dificultad para proveerte, porque nunca nadie te ha enseñado cómo es acompañar, cómo es dar, cómo es nutrir, cómo es acompañar. Entonces, obviamente estas son cosas que se van aprendiendo en el camino y tienes que practicarlas. Así que es importantísimo tu autocuidado, el tomar en cuenta que el autocuidado no es una práctica de egoísmo, es una práctica amorosa, que el autocuidado no es el yo importo más que tú, en el caso de las que somos madres, que a veces tomamos eso como que, ay no, si yo voy a la peluquería y dejo
3 horas a mi hijo, lo estoy abandonando, que pasa mucho en la herida de abandono. Yo sentía, pero horrible culpa si yo me iba 3 horas y dejaba a mi hijo, ¿ok? Ahora lo hago felizmente. No lo digo con culpa, realmente lo digo porque me encanta y ahora he aprendido como que se siente tan rico irme un rato a la playa sola, un rato a meditar, estar en mi cuarto y decirle, o en mi habitación y decirle a mi hijo Lucas, hijo, necesito un rato de espacio vital, le llamamos en la casa. Y él entiende que cuando yo digo espacio vital es mamá necesita un tiempo sola. Y eso está bien porque es momento en el que yo me nutro, bien sea que leo un libro, bien sea que veo una película, bien sea porque me pongo a meditar o porque me pongo a hablar con una amiga o a estar un rato en mi teléfono. Son momentos que para mí son reparadores y necesitamos, ante una herida de abandono, estar en presencia, que si se quiere es el extremo del abandono. Entonces, la presencia es lo que hace que tu niña pueda calmarse porque tú ahora le estás dando la provisión que no tuvo antes. Ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué energía, espacio y conciencia requiero ser y crear para darme todo el amor, la protección y el cuidado que requiero hoy? Y todo lo que lo impida, lo destruyas y lo descreas, por favor, solo tienes que decir que sí si lo eliges. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Lista para sanar tu herida de abandono y empezar a liberar tu magia interior? Si es así, nos vemos en un próximo episodio. Y recuerda ser de contribución para otra persona compartiéndole este episodio. Nos vemos pronto. Bye bye.